Me encuentro delante del nuevo vehículo de la marca americana Polaris, el Slingshot, y como veis pues se trata de un vehículo a medio camino entre un coche y una motocicleta. ¿Qué ventajas aporta? Pues sobre todo la diversión de conducir, las sensaciones, puesto que como veis vamos al aire libre, no tiene capota, no tiene tampoco cristal, como veis solo lleva un deflector, no tiene puertas, no tiene aire acondicionado y no tiene calefacción, pero sinceramente se disfruta conduciendo. El casco que veis aquí no es obligatorio, puesto que los triciclos motorizados no es obligatorio llevarlo, pero en este caso sí que es recomendable, puesto que es un vehículo que con su motor de 173 caballos, 4 cilindros de origen Chevrolet, es capaz de alcanzar los 210 km por hora acelerando de 0 a 100 en un poco más de 5 segundos. Por lo tanto, sí que es recomendable, si circulamos con él habitualmente, llevar casco, ya no solo por la seguridad, sino que, como veis, al no llevar cristal, algún mosquito o alguna piedra nos puede saltar y nos puede hacer daño. ¿Os venís y lo probamos? Bueno, pues como veis, para subir al Polaris Slingshot no tenemos puertas, no tenemos ventanas, tenemos un cinturón de seguridad que va en el lado contrario al que estamos habituados en un turismo, y en este caso, como veis, llevo casco, pero tampoco es obligatorio, puesto que es un triciclo motorizado y no haría falta. Pero bueno, como veis, con el pequeño deflector que llevamos, y puesto que el vehículo es bastante rápido y que vamos a circular por carreteras abiertas al tráfico, pues sí que es recomendable, ya no solo por la seguridad en caso de accidente, sino porque bueno, se nos puede estampar algún mosquito, algún bicho ahora en primavera, o incluso alguna china, alguna piedra que salte de algún vehículo. Para ponerlo en marcha tenemos una llave, como veis, una clásica llave sin mando ni nada. La introducimos en el bombín, ponemos el contacto, se nos ilumina el botón este rojo de aquí, pisamos el embrague y el Polaris arranca. Como veis, es un vehículo exactamente igual que un turismo. Tenemos una caja de cambio manual de 5 velocidades, un motor en el tren delantero de Chevrolet, de General Motors, un 2.4 con 4 cilindros y 173 caballos, un motor un poco antiguo, pero bueno, que para este vehículo que pesa 800 kilos, pues viene bastante bien. El Polaris Slingshot mide 4 metros, casi 4 metros de largo por casi 2 de ancho en el tren delantero. Y bueno, pues nos vamos. Como veis, tenemos aquí los warning, el equipo de audio con 6 altavoces en muy buena calidad, teléfono Bluetooth, y aquí un botón de aquí abajo tenemos el control de tracción desconectable, y bueno, ABS. Como veis, el salpicadero muy sencillo, plásticos duros, plásticos pintados, plásticos de mala calidad, no es un vehículo que prime por las calidades. El volante es de plástico, muy sencillo, no tiene airbag, puesto que no es obligatorio en un vehículo de este tipo. Aquí tenemos el claxon, en el lado este no tenemos ningún tipo de palanca, puesto que no llevamos limpiaparabrisas, y en el lado izquierdo tenemos la palanca normal de un vehículo para activar los intermitentes, para activar el control de velocidad de crucero, que sí que lleva, y para activar las largas, en el caso de que las queramos activar, puesto que las luces van siempre conectadas. El cuadro de mandos, pues bueno, os voy contando un poquito. Tiene el velocímetro aquí a la izquierda, un cuenta revoluciones a la derecha y un ordenador de a bordo bastante completo en el que nos va indicando bueno, pues el consumo medio, consumo si realizamos un viaje, por ejemplo, 2 parciales, autonomía, que nos queda con el depósito, y velocidad media. El consumo más o menos a una velocidad de unos 120 km por hora, o sea, si vamos tranquilos podemos estar moviéndonos en consumos de 8 litros, no es un consumo bajo, y más el peso del vehículo, que es el motor tiene que mover poco peso, pero como os digo, es un vehículo con un motor, pues bueno, un poco antiguo, un poco desfasado. Y bueno, por la conducción, como veis, es muy tranquila. Llevamos un deflector que, si nos colocamos en posición baja, que nos quede justamente a la altura de la vista, sí que nos va a proteger. Podemos hacerlo también por encima si nos levantamos un poco, porque si pillamos el borde nos puede restar visibilidad y puede resultar peligroso, ¿vale? Entonces es interesante que o bien vayamos y nos vaya haciendo efecto el deflector, o vamos por la zona de arriba. Yo recomiendo que se haga por la zona de abajo, sobre todo porque también nos puede proteger a la hora de pequeños impactos que nos pueda lanzar el resto de vehículos o de animales. Si circulamos, ahora mismo vamos a 80 km por hora, es una vía limitada a 80 km por hora, y bueno, pues no entra nada de aire. Si circulásemos todavía más rápido, todavía sigue sin entrar aire, o sea, es un coche que
que aerodinámicamente lo que es el habitráculo está muy bien trabajado, excepto si por ejemplo tenemos viento lateral, que sí que notaríamos las inclemencias del tiempo. No tiene calefacción, no tiene aire acondicionado. La calefacción, por ejemplo, aquí llevaríamos todo lo que es el bloque motor. Esto genera calor, o sea que por lo tanto algo desprende, aunque bueno, podrían haber inventado algún sistema que aprovechando la temperatura del motor lo pudiera meter al interior y bueno, pues tener una pequeña calefacción para el invierno, pero bueno, como todo esto se calienta, nos actúa de calefacción. En verano, bueno, mientras estemos en marcha, pues nos irá dando el fresquito. O sea, al final, las sensaciones que tenemos es de estar conduciendo un vehículo, un coche, porque bueno, pues tiene la estabilidad de un vehículo, pese a tener 3 ruedas, pero con la sensación de libertad y sobre todo la sensación de libertad de una motocicleta. O sea, al final eso es lo que destaca. El comportamiento en carretera es muy bueno. Llevamos, como digo, detrás una rueda de 2,55 bastante ancha, una sola rueda. Y bueno, si le jugamos un poquito con dejarle deslizar o driftar, sí que llega a descolocarse. Y tenemos un tren delantero con una precisión de guiado muy buena, con una suspensión que funciona estupendamente y con casi 2 metros de anchura en el tren delantero, por lo tanto tenemos muy buena precisión de guiado. No ayuda, por ejemplo, la dirección, que es una dirección asistida, con un tacto un poco peculiar, un poco rara, no es una dirección que sea agradable. Y bueno, como os digo, tampoco el volante es lo más agradable del mundo, o sea, está más bien justito en cuanto a eso. La sonoridad, pues bueno, llevamos el motor delantero, el tubo de escape iría justamente en el lado del pasajero, y cuando estamos parados, por ejemplo, el humo, no se ve el humo, pero huele a gasolina. O sea, si estamos parados un buen rato desde el asiento del pasajero, se percibe ese olor a gasolina. Por lo tanto, es interesante que si estamos parados, pues bueno, si vamos a estar un buen rato parados y llevamos pasajero, que apaguemos el motor, porque si no le podemos atufar un poco. El resto, como veis, pues muy divertido, muy sensacional, muy llamativo. Y bueno, el motor, os cuento un poquito. El motor, como os he comentado, es un poco antiguo. Es un motor que montaba, por ejemplo, el Chevrolet Malibu, un 2.4 con 4 cilindros y 173 caballos. Y bueno, va colocado en posición longitudinal porque lleva la transmisión al tren trasero mediante un cardan hasta el tren trasero, hasta el basculante, y del basculante a la propia rueda un sistema de correa dentada como la que nos podemos encontrar, por ejemplo, en motos de BMW. El cambio de la correa se realiza en torno a los 44.000 kilómetros, por lo tanto aguanta bastante, y simplemente como recomendación es lavarla de una manera especial para no cuartear el caucho. Y en el caso de que sea un vehículo nuevo, a los 4.000 kilómetros conviene, según el fabricante, realizarle un pequeño preajuste, un pequeño tensado bueno, eso entra dentro del rodaje del vehículo. Como veis, bueno, ahora voy a 2.500 vueltas, el sonido se percibe. Ahora mismo voy en cuarta velocidad, voy a meter quinta. Los desarrollos son muy largos, pero el tacto de la palanca es muy bueno. El tacto de frenos, por ejemplo, llevamos un disco de freno en cada rueda en el tren delantero y uno en el trasero. El tacto es un poco raro, ¿vale? Es un poco raro porque bueno, tocas el freno y parece que no va a frenar, ¿vale? Tiene un tacto demasiado esponjoso, como si no fuera a frenar, pero luego una vez que te acostumbras, en cuanto pisas un poquito más, el coche sí que frena. Y bueno, por ejemplo, las ayudas electrónicas, el ABS y el control de tracción, se nota que son un ABS anticuado porque el pedal retiembla un poquito, y el control de tracción es un control de tracción como los vehículos de hace 10 años, o sea, que notas que está funcionando. En eso la evolución de la tecnología a la hora de aplicarla en los vehículos, por ejemplo, el ABS hoy en día, en un ABS no se nota en un coche cuando entra, notas un pequeño retemblor, pero nada más. El control de tracción prácticamente no lo intuyes, y en este caso sí que se nota cuando entra el control de tracción y cuando entra el sistema antibloqueo de frenos ABS. El motor, por encima de 4.500 revoluciones por minuto, es cuando realmente empieza a tirar, y bueno, pues es cuando realmente también empieza a tirar y cuando realmente empieza a consumir. O sea, si circulamos de manera deportiva sin tener miramientos, podemos ir muy rápido con el Polaris Slingshot,
pero también el consumo va a repercutir en que, bueno, pues nos vayamos a consumos en torno a 11 litros, que bueno, para disfrutar y como capricho no es tan mal, pero sí que es cierto que para un vehículo de 800 kilos y, bueno, en este caso 173 caballos, que es potencia, pero es muy poco peso, llama la atención que consuma tanto, ¿vale? Es un motor, como os digo, muy progresivo. Vamos a hacerle una pequeña aceleración, ahora vamos a 3.000 revoluciones por minuto, vais a escuchar el sonido. Y sobre todo son sensaciones las que tiene el Polaris Slingshot. No es un coche delicado, no es un coche al que debamos tener miedo, no es un coche que resulte delicado y que te tengas que acostumbrar. Las únicas cosas en las que te tienes que acostumbrar es principalmente en la anchura del tren delantero, que como os digo son casi 2 metros, y en el resto prácticamente funciona como un coche normal. O sea, el paso por curva podemos hacerlo muy rápido, la maniobrabilidad es bastante buena, el tacto de la palanca y demás es bueno, el freno es lo que nos tenemos que acostumbrar un poquito, y el resto, bueno, simplemente acostumbrarnos a que nos miren, porque el coche levanta miradas allá por donde va. En autopista o en ciudad continuamente nos irán haciendo fotos con los teléfonos móviles. Hoy en día todo el mundo ya tiene teléfono móvil y por lo tanto nos van haciendo continuamente fotografías. Si nos paramos 10 minutos al lado del coche en una calle, vamos a tener a una cola de gente preguntándonos por el vehículo, si se puede fotografiar, que qué coche es. Y la pregunta que más hace la gente es que qué se considera, si un turismo o una motocicleta. Pues bueno, si lo veis desde delante es un turismo y si lo veis desde atrás es una motocicleta. Pero el Polaris Slingshot se trata de un triciclo motorizado, por lo tanto tiene la homologación de triciclo motorizado con sus cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, que por ejemplo, pues bueno, no tiene que llevar ciertos elementos que sí que tendría que llevar un turismo, por lo tanto los fabricantes se lo pueden trabajar más, ocurrir más en hacer innovaciones o cosas raras, como es el caso de este coche, que no tenga cristal, por ejemplo, porque si fuera un turismo sí que sería obligatorio que llevara cristal, sería obligatorio que fuera catalizado, o sea, llevaría muchas cosas que le caparían o le restarían ese toque de sensaciones. Y las cosas malas, pues principalmente destacaría el nivel de seguridad. Tenemos un control de tracción, pero no disponemos de airbag, que bueno, en un coche de este tipo sería interesante. El chasis es un chasis tubular de acero, que bueno, en caso de accidente no es un chasis o una célula indeformable como hoy en día cualquier coche. O sea, hoy en día, ahora mismo nos damos un golpe con un vehículo moderno y bueno, pues las consecuencias pueden ser, bueno, pues posiblemente nos hagamos un poquito de daño, puesto que, como os digo, el chasis del Slingshot es un chasis tubular de acero, pero tiene muy pocas zonas de absorción programada como puede tener, por ejemplo, el Opel Corsa que tenemos aquí, que tiene 8 años, pues bueno, estaríamos más o menos a la altura de ese coche, pero por ejemplo si impactamos con un vehículo más moderno, con airbag y demás, pues bueno, aquí en este nos podemos hacer bastante daño. Además, como veis, no tenemos puertas, o sea, queda todo bastante a la altura, o sea, un golpe lateral pues puede ser divertido. Como curiosidad, os he contado el sistema multimedia, que bueno, lleva lector de USB en la guantera. Tenemos radio con 6 altavoces y una calidad de sonido bastante buena, pese a ser un vehículo totalmente abierto. Se escucha muy bien el equipo de audio, con muy buena calidad. Y cuando metemos la marcha atrás, tenemos en la propia pantalla una cámara colocada en el tren trasero, en el colín justamente donde lleva los faros, y que queda reflejada en la pantalla. Eso viene muy bien porque bueno, por los retrovisores tenemos muy buena visión lateral del vehículo, pero sí que es cierto que si tenemos que aparcar o tenemos que dar marcha atrás, al no disponer de un retrovisor central, no tenemos visión en la parte trasera, y el coche, lo que es la trasera, queda bastante elevada. Por lo tanto, bueno, pues sí que se agradece que lleve una cámara de visión trasera para esas cosas. Luego, como veis, pues bueno, el coche sube muy bien de vueltas, suena muy bien. Y bueno, es muy divertido de conducir, muy ágil,
y un coche del que realmente se disfruta, se divierte y con el que te puedes hacer, por ejemplo, 300 kilómetros seguidos sin cansarte, puesto que los asientos, a pesar de ser de goma blanditos y que aguantan la lluvia, son bastante cómodos y sujetan bastante bien el cuerpo de la persona que los conduzca o que en este caso vaya de pasajero. Como veis, dispone de una sola rueda en el tren trasero con un basculante tipo moto, un solo amortiguador y una correa dentada que es la que actúa como tracción. En la parte dentro llevamos desde el motor hasta más o menos esa zona, llevamos un cardan y del cardan pasamos a la correa dentada. En este otro lado de aquí, en la parte tenemos la batería, por lo tanto la distribución de pesos es muy buena, con la batería en una zona muy baja y colocada en el tren trasero. Las luces traseras de LED, tanto intermitentes como luces de freno, una fila de LED también que actúa como luces de posición y de freno, la cámara de visión trasera, los dos arcos antivuelco, como veis, de acero de alta resistencia, y la parte exterior, como veis, lateralmente no tenemos nada. Aquí tenemos el chasis tubular de acero que recorre prácticamente el vehículo y le da rigidez. Unos aletines para canalizar el aire, las ruedas delanteras, en este caso 225, la trasera 255. Si nos agachamos tenemos los faros delanteros con ópticas elipsoidales, con intermitentes de LED, y aquí pues todo el sistema de suspensión delantero con sus correspondientes amortiguadores y sus estabilizadoras. Los planos delanteros aerodinámicos, como veis por delante parece un coche de carreras, un monoplaza, son casi 2 metros de ancho. Y bueno, y aquí pues tenemos los retrovisores de reglaje manual, y en el interior tenemos una guantera con llave justamente ahí y dos abatiendo los asientos delanteros. Si los abatimos mediante esta palanca, tenemos una guantera aquí que, como veis, aguanta hasta 11,3 kilos, lleva una junta de goma para evitar que lo que llevemos dentro se moje, el tapón del depósito de combustible sin llave, eso es una cosa que no es buena, y si le damos aquí tenemos la cerradura para abrir la guantera del lado del pasajero, una guantera que, como veis, pone aquí que aguanta hasta 2,3 kilos. Los cinturones en el lado contrario al que nos encontramos, por ejemplo, en un coche normal, los dos portalatas, freno de mano, palanca de cambios, sistema multimedia y pantalla donde se refleja la visión de la cámara trasera. El sistema multimedia es radio con puertos USB, no dispone de CD. Ahí tenemos el puerto USB con la toma de mechero, ahí, y luego tiene Bluetooth. Y como veis, el volante, como os he contado antes, sin airbag, un volante de plástico. Y bueno, pues esto sería el Polaris Slingshot al detalle, tanto por fuera como por dentro.